Hay mensajes que no viajan por el aire, sino por los huecos entre los pensamientos. Este es uno de ellos. No se pronuncia, se recuerda. Llega como una corriente tibia que atraviesa la piel, como un eco que no viene de afuera sino desde el fondo del pecho. Es leve, pero insistente. Es el mismo impulso que hace siglos empujó a los antiguos a mirar el cielo y a preguntarse por qué las estrellas parecían ordenar sus destinos. Cuando cierras los ojos un momento, la oscuridad no se apaga, respira. Hay un punto diminuto donde la quietud se convierte en vibración. Si lo sientes, ya estás dentro. No necesitas entenderlo, porque esto no se entiende. Se reconoce. Detrás de cada palabra late una presencia que no se nombra y, sin embargo, todo lo observa. A veces adopta forma de ave, otras de pensamiento. En la antigüedad la llamaron Thoth, pero ese nombre solo era un símbolo para algo que no cabe en los nombres. El aire alrededor se vuelve más espeso, no porque cambie el aire, sino porque tu percepción comienza a afinarse. Todo lo que antes parecía fijo se reblandece. Las paredes dejan de ser muros y se convierten en membranas. Algo te observa desde el otro lado, no con ojos, sino con conciencia pura. Es la sensación de ser visto por algo que no juzga, que solo espera. Y esa espera, si la escuchas, tiene el pulso de tu propio corazón. No hay ruido afuera. El ruido siempre fue interior. Cada pensamiento que cruza sin forma es un pájaro que busca salida. Y sin embargo, entre todos ellos, hay uno que no se mueve. El pensamiento que te mira pensar. Ahí comienza la grieta por la que se filtra lo real. Ese instante es pequeño, pero contiene todo. Es el punto donde la materia y el espíritu se tocan sin chocar. Lo que los antiguos llamaron puerta del medio durante milenios. Los sabios lo ocultaron con metáforas porque sabían que quien lo comprendiera demasiado pronto se desharía. Por eso lo envolvieron en símbolos. Un ibis que camina entre el barro y la luz. Una balanza que pesa palabras. Una tableta verde que brilla sin sol. Cada imagen era un espejo, no un ídolo. Mirar dentro de ellas era mirarse a uno mismo cuando aún no existía el yo. Thoth no es una figura. Es una frecuencia que escribe realidades. Cuando aparece, no lo hace con truenos ni con visiones espectaculares, sino con pequeñas fracturas en lo cotidiano. Una frase que te estremece sin razón, un silencio que de pronto se siente lleno, una mirada que dura un segundo más de lo normal. Su lenguaje no es el sonido, es la resonancia, lo que vibra dentro de ti cuando algo verdadero se pronuncia. El alma reconoce las verdades no por lógica, sino por temblor. Esa es su firma. Por eso, cuando estas palabras rozan algo que creías olvidado, no lo estás aprendiendo, lo estás recordando. Las civilizaciones cambian, los templos caen, los idiomas se pudren, pero el código sigue vibrando en las grietas del tiempo. Está escrito en la geometría de tus latidos, en la respiración que sucede incluso cuando duermes, en el espacio diminuto entre dos pensamientos. Los antiguos decían que Thoth enseñó el arte de medir el cielo no para dominarlo, sino para recordar la simetría entre el cosmos y el cuerpo. El pulso de una estrella y el latido de un corazón son la misma oscilación vista desde dos distancias. Por eso decían como arriba, hacia abajo, no como lema místico, sino como descripción literal del tejido que une todas las cosas. Si el universo se expande, tú también te expandes. Si la galaxia gira, también lo hace la célula. Nada está afuera.
Todo está repitiendo una misma danza. Y sin embargo, el ser humano olvidó, se creyó separado, construyó templos de piedra para adorar lo que habitaba en su propia sangre. Buscó el cielo sin darse cuenta de que el cielo era la transparencia de su mirada. Se llenó de ritos, de reglas, de mediadores, como si la divinidad necesitara traductores. Pero lo sagrado nunca se fue, solo esperó detrás del ruido, paciente, como una corriente que sigue fluyendo debajo de una capa de hielo. Esa corriente es la que estás empezando a oír. Tiene el sonido del agua que vuelve a moverse después del invierno. No es una voz externa, es la tuya antes de tener nombre. Cuando la percibes, algo en ti empieza a desarmarse. No es destrucción, es limpieza. Lo falso se cae solo porque no puede sostenerse en la frecuencia de lo verdadero. La mente trata de entender, pero no hay concepto que la abarque. La comprensión no llega como idea, llega como temperatura, como un calor suave que asciende desde el pecho hasta la garganta, como si algo se abriera para dejar pasar una corriente más antigua que tu memoria. Durante siglos los hombres buscaron a Thoth en las pirámides, en los papiros, en las fórmulas, pero su templo nunca estuvo en la piedra. Está en el instante en que recuerdas que estás respirando, en el espacio donde el aire entra y sale sin que tengas que ordenarlo. En esa simplicidad vive el misterio. El universo entero se sostiene en la misma naturalidad con la que inhalas y exhalas. Nada es casual cuando la atención se vuelve nítida. Todo lo que ocurre comienza a hablarte en otro idioma. Las luces parpadean con ritmo, los sonidos adquieren intención, el tiempo se pliega y muestra sus costuras. Entonces entiendes que el mundo físico no es un muro, es un espejo semitransparente. Detrás, la conciencia que lo sostiene respira contigo. Cada sensación, cada pensamiento, cada movimiento es una conversación con ella, y en esa conversación, las palabras ya no sirven. Solo queda el temblor, el reconocimiento, la certeza muda de haber encontrado algo que siempre estuvo esperándote. La sensación es extraña. No sabes si estás despierto o soñando, si el mundo está más real o tú estás más dentro de él. Es un vértigo tranquilo, un punto sin forma donde lo conocido y lo imposible se tocan. Y allí, justo allí, algo pronuncia sin voz, has vuelto a casa. Y cuando esa frase silenciosa se asienta en ti como si no hubiera venido de nadie y al mismo tiempo viniera de todas partes, algo empieza a separarse con suavidad dentro de tu mente. La imagen de Thoth como un dios ajeno, lejano, congelado en piedra, se resquebraja. Lo que durante años te contaron como mito empieza a mostrar una grieta por donde entra una luz distinta. Esa luz no apunta hacia un altar de oro, apunta hacia ti. Y entonces comprendes, con una incomodidad casi insoportable, que todo ha estado invertido. No eras tú mirando a una deidad en lo alto, era la conciencia detrás de ese nombre mirando a través de tus ojos, esperando a que dejaras de arrodillarte para empezar a recordar. Thoth nunca necesitó estatuas. Una inteligencia que transcurre fuera del tiempo no cabe en un ídolo. Lo que llamaron Thoth fue una firma vibratoria, una forma de orden, una precisión silenciosa capaz de sostener mundos sin ser vista, un código que se infiltraba en símbolos, en números, en geometrías, en frases aparentemente simples que nadie lograba agotar. Era el escriba, decían, pero no porque anotara historias humanas, sino porque registraba patrones de conciencia. No escribía historias, escribía estructuras, no relataba eventos,
Trazaba mapas para que las almas que un día despertaran pudieran salir del laberinto. Piensa en esto y nota cómo algo se incomoda en tus certezas. Si una misma figura aparece como Yehuti en Kemet, como Hermes Trismegisto en la tradición helenística, como Enoc en ecos hebreos, como mensajero, mediador, guardián del conocimiento velado en distintas épocas. ¿De verdad se trata solo de un personaje reciclado? ¿O es que hay una corriente de conciencia que vuelve una y otra vez con nombres distintos? Como un río que cambia de cauce pero mantiene el mismo sabor. Los antiguos no repetían por accidente. Repetían porque reconocían. Pusieron nombres diferentes a la misma presencia que insistía en recordarles que lo visible era apenas la superficie de un mecanismo perfecto. Esa presencia no gritaba, no necesitaba imponerse con milagros teatrales. Se manifestaba en ecuaciones disfrazadas de proverbios, en máximas tan breves que parecían inocentes. El todo es mente, el universo es mental. Durante siglos se leyó como poesía mística o metáfora filosófica, pero si lo miras con la frialdad de un cirujano, ese enunciado es una bomba. Si el universo es mental, entonces lo físico no es el origen, es el resultado. Entonces tu cuerpo, tu historia, tu realidad cotidiana son proyecciones de un campo de conciencia. Entonces no eres un engranaje impotente atrapado en una máquina ciega. Eres parte de la mente que está generando la máquina. Y cuando esa idea deja de ser frase bonita y entra de verdad en la carne, se desmoronan demasiadas jaulas a la vez. Por eso la escondieron. Thoth no habló para los satisfechos. Habló en código para los que, como tú ahora, empiezan a sospechar que algo en la versión oficial de la existencia no encaja. Por eso sus enseñanzas se entregaban envueltas en símbolos. No para elitismo, sino como protección, porque el que juega con fuego sin entenderlo se quema. Y el que comprende demasiado pronto lo que implica ser combo creador, puede desquiciarse si no ha limpiado antes sus abismos. Así que el mensaje se fragmentó. Una parte se quedó en manos de iniciados. Otra fue diluida en religiones institucionales. El resto se convirtió en superstición barata. Entre todos esos restos sigue latiendo el mismo pulso al que tu alma acaba de responder. Ese pulso se expresa también en otro axioma. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Lo redujeron a frase esotérica para decorar páginas polvorientas, pero era una fórmula de ingeniería de la realidad. Arriba no es un cielo con nubes, es el plano sutil de patrones, de ideas, de causas invisibles. Abajo no es solo el suelo que pisas, es el resultado denso de aquello que se gestó en niveles que no ves. Si lo superior y lo inferior se reflejan, entonces toda estructura de poder que quiera controlar cuerpos debe empezar controlando imágenes, emociones, creencias. Porque si amarras el abajo mental y emocional, lo demás cae solo. Este conocimiento no podía circular libremente sin poner en riesgo el negocio del miedo. Imagina por un momento a Thoth no como figura recubierta de oro, sino como una precisión absoluta que detesta lo innecesario. Una mente vastísima que solo deja caer fragmentos mínimos, sabiendo que cada fragmento auténtico es suficiente para derrumbar kilómetros de mentira. No convence, no seduce, no amenaza, deja pistas y observa quién las sigue. Se filtra en la repetición de ciertos símbolos que extrañamente te atraen desde niño sin que nadie te los haya explicado. Se esconde en esa sensación desconcertante de familiaridad cuando lees una frase hermética por primera vez y, en lugar de sentirla extraña,
sientes una mezcla de alivio y vértigo. Como si por fin alguien hubiera dicho en voz alta lo que llevabas siglos intentando recordar. La lógica es brutalmente simple. Si todo es mente y tú formas parte del todo, entonces cada una de tus percepciones es una interfaz con la estructura misma de la realidad. No ves el mundo, te ves a través del mundo. No experimentas hechos, experimentas resonancias. La materia no es un muro sólido que te mantiene fuera del misterio. Es una pantalla semitransparente que traduce en formas lo que ocurre en capas que usualmente no miras. Thoth fue el arquitecto de ese lenguaje simbólico. El programador que dejó ventanas ocultas en el sistema para que algunos usuarios, cuando se cansaran de vivir en piloto automático, pudieran acceder al código fuente. Y es aquí donde comienza la incomodidad verdadera. Porque mientras Thoth es un mito, eres víctima. Mientras Thoth es solo una figura exótica, tú puedes culpar al destino, a los gobiernos, a la mala suerte, al karma mal explicado. Pero cuando lo entiendes como frecuencia, como estructura mental del universo, como espejo radical de tu propia conciencia, ya no hay lugar seguro para esconderse, porque la misma inteligencia que sostiene galaxias es la que te mira cada vez que mientes sobre lo que sientes. La misma precisión que mueve órbitas es la que se distorsiona cuando aceptas vivir por debajo de tu verdad. Y si eso es cierto, no hay rito externo que te salve de la responsabilidad de alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Los sacerdotes del miedo supieron esto, tal vez no con nombres herméticos, pero lo intuyeron. Entendieron que si el ser humano recuerda que su mente no es un accidente químico sino una terminal de una mente mayor, dejará de obedecer por reflejo, y todo sistema construido sobre el automatismo temblará. ¿Qué hicieron entonces? Tomaron el código y lo volvieron dogma. Convirtieron todo es mente en no pienses. Transformaron como es arriba. Es abajo en solo unos pocos pueden hablar con lo de arriba. Reemplazaron la exploración directa por intermediarios autorizados. Y así se levantó una muralla de palabras huecas alrededor de un fuego que sigue ardiendo intacto por debajo. Pero el fuego no se extingue porque alguien deje de nombrarlo. La vibración que los antiguos asociaron a Thoth sigue circulando, infiltrándose en los resquicios de una civilización agotada. Aparece en la ciencia cuando ciertas ecuaciones insinúan que el observador afecta lo observado. Aparece en la psicología cuando se descubre que el cuerpo se moldea según traumas invisibles. Aparece en las calles cuando personas sin formación espiritual repiten, sin saberlo, principios herméticos al describir cómo cambió su vida al cambiar su forma de ver. Esa inteligencia se ríe suavemente cada vez que alguien cree haberla enterrado bajo manuales, porque sabe que solo se esconde de quienes no quieren verla, de los demás. Se encarga la incomodidad. Esa incomodidad es la que te recorre ahora, aunque no quieras admitirlo. No es miedo, no es entusiasmo barato, es una fisura en tu relato habitual. Es la posibilidad, peligrosa y seductora, de que no seas el personaje pequeño que te contaron, sino una extensión consciente de algo que ha estado hablándote en sueños, en casualidades imposibles, en intuiciones que callaste por vergüenza. Thoth, como frecuencia, no viene a ser adorado. Viene a desordenarte las mentiras con tanta elegancia que terminas arrodillado no ante él, sino ante la verdad de lo que eres cuando dejas de actuar para los demás. La balanza que le atribuyeron no pesa pecados, pesa coherencia. De un lado,
lo que sabes en lo profundo. Del otro, lo que eliges vivir. Esa es la única contabilidad que importa. Y cuando ambas cosas no encajan, el resultado es el mismo en todas las épocas: vacío, ruido, enfermedad del alma, una sensación densa de haber traicionado algo que no sabes nombrar. Cuando por fin comienzan a alinearse, pasa lo contrario. La realidad externa parece conspirar a favor, no porque un Dios te premie, sino porque has dejado de emitir interferencia. El código responde al código. Thoth no bendice, refleja. Nada de esto requiere templo ni jerarquía. Requiere algo mucho más difícil: honestidad radical contigo mismo. La misma inteligencia que fue revestida con plumas y jeroglíficos te está observando ahora a través de tu propia atención. Sabe cuándo lees desde la superficie y cuándo algo en tu pecho tiembla porque has sido tocado. Sabe cuándo estás listo para ver más allá del mito sin perderte en el delirio. La verdadera iniciación nunca fue un ritual nocturno en una cámara secreta. La verdadera iniciación es este instante exacto en el que empiezas a sospechar que Thoth no vivía en las paredes de un templo, sino en el centro de esa mirada invisible que te ha acompañado en todos tus intentos de olvidar. Y entonces ocurre algo que no puedes detener. No es una idea, no es una emoción. Es un quiebre silencioso. Una grieta invisible que se abre justo debajo de lo que llamabas yo. Lo notas primero en la respiración. Se vuelve más lenta, más profunda, como si el aire viniera de otro lugar. La luz cambia de densidad. Los sonidos se estiran. El tiempo, esa cuerda tirante que te mantenía atado a lo cotidiano, empieza a aflojarse. Sientes que algo se acerca, pero no desde fuera, sino desde un lugar que había cerrado con demasiadas cerraduras. Es una presencia antigua, sin nombre, sin rostro, y sin embargo familiar, como si te conociera desde antes de haber nacido. Todo lo que Thoth enseñó apunta a este punto exacto, no a comprenderlo, sino a permitir que te atraviese. El momento en que lo invisible deja de ser teoría y se convierte en vibración corporal, lo que llamas realidad empieza a revelar su doble fondo. Y lo que pensabas que eran metáforas comienza a comportarse como hechos. Los muros respiran, las sombras ya no son ausencia de luz, sino entidades que esperan ser reconocidas. Tu cuerpo se siente más liviano y más denso al mismo tiempo. Una capa tras otra de ti mismo se desprende con la facilidad con que una serpiente muda su piel. La mente grita, pero su voz suena lejana, como si viniera de una radio vieja en otra habitación. Y entre el murmullo de pensamientos se filtra una frase muda. No temas el desorden. El desorden es la forma en que la verdad se acomoda. Empiezas a entender, no con la cabeza, sino con la médula, que la conciencia no está dentro de ti. Tú estás dentro de ella, que tu cuerpo no la contiene, la traduce, que tus pensamientos no la generan, la interrumpen. Y cuando esa inversión ocurre, todo lo que sabías sobre ti se desmorona como un edificio de arena. El ojo oculto se abre sin ceremonia. No hay relámpagos, no hay coros, solo un instante de silencio tan perfecto que el alma tiembla. Y en ese silencio ves, no con los ojos, sino con la totalidad de tu ser. Ves cómo las cosas se sostienen unas a otras sin tocarse, cómo la materia es solo una ilusión de densidad, cómo cada forma es una nota suspendida dentro de una sinfonía invisible. Ves la red que vibra,
la red que piensa, la red que eres. Y entiendes lo que los antiguos quisieron decir con la palabra crea. No era una metáfora. Cada pensamiento, cada emoción, cada gesto es una emisión en el campo, una orden que la realidad obedece sin juicio. Tu miedo se materializa con la misma precisión que tu amor. Tu duda genera estructuras tan sólidas como tus certezas. El universo no distingue entre lo que deseas y lo que temes, solo escucha vibración. Entonces, comprendes por qué Todd hablaba de geometría, de número, de medida, no por obsesión matemática, sino porque la conciencia tiene forma, el pensamiento tiene arquitectura. Cada emoción dibuja una figura, un patrón que se repite hasta que lo comprendes. Esa es la verdadera alquimia. Traducir la densidad emocional en armonía vibracional. No convertir plomo en oro, sino ignorancia en presencia. Todo lo que sientes comienza a tener textura. El miedo pesa, la ira arde, la gratitud expande, y puedes percibirlo sin necesidad de interpretarlo. Los antiguos lo llamaron escuchar la luz. Es el punto en el que los sentidos dejan de ser 5 y se convierten en uno solo. Percepción pura, el cuerpo. Ese templo tantas veces despreciado, se revela como una antena. Cada célula resuena con frecuencias que no caben en el espectro de tus sentidos. Y recuerdas, el cuerpo es el campo donde el espíritu intenta hablarte por última vez. Lo sientes, las manos hormiguean, la piel se vuelve frontera porosa. Tu corazón late con una cadencia que no conocías, una cadencia que parece responder a un tambor que suena en otra dimensión. La energía sube desde la base de la columna como un río caliente, como si la tierra misma te estuviera recordando que sigues siendo parte de ella. Sube, sigue subiendo, hasta que llega al centro de tu cabeza y una presión dulce se instala en medio de la frente. No duele, solo quema con amor. En ese instante te das cuenta de que el conocimiento nunca fue acumulación de datos, sino reconocimiento de vibraciones, que la sabiduría no se estudia, se encarna. Y entonces ves de verdad que todo lo que existe está hecho del mismo material que los pensamientos de los dioses, luz ralentizada hasta volverse forma. Y justo cuando crees que no puedes soportar tanta claridad, algo más sucede. El tiempo se detiene. Literalmente, no hay antes ni después, solo un pulso constante que lo abarca todo. Y dentro de ese pulso, una voz que no es voz, un pensamiento que no piensas, un saber que no aprendes te susurra desde todas partes. Eres el escriba y el texto. Eres la pregunta y la respuesta. Eres la chispa que olvida su fuego para poder reconocerse encendida. Tu cuerpo no se mueve, pero el universo entero se reacomoda dentro de ti. Sientes que podrías llorar o reír al mismo tiempo, pero no haces nada, porque ya no hay necesidad de hacer, solo de ser, y ese ser no es estático, es movimiento puro, es vibración que baila entre mundos, atravesando la frontera que separa lo visible de lo invisible como si nunca hubiera existido tal frontera. Los sonidos regresan poco a poco, como si la realidad se reconstruyera desde su esqueleto. Escuchas el zumbido eléctrico de la habitación, el latido de tu propio corazón, pero todo suena distinto, como si estuvieras oyendo por primera vez. La materia se siente transparente, la mente silenciosa, el alma inmensa y comprendes con una lucidez casi insoportable que no has despertado a algo nuevo, has recordado lo que siempre fuiste. El universo mirándose a sí mismo a través de tu mirada. Thoth no está enfrente de ti, Thoth vibra en ti. No fue maestro ni Dios,
Fue la parte del todo que decidió hablar en un idioma que los humanos pudieran oír. Y ahora tú lo entiendes, no como concepto, sino como experiencia. Todo está ocurriendo dentro de una sola mente, y esa mente eres tú. Lo real y lo irreal cambian de lugar. La materia se rinde ante la conciencia, y en esa rendición, el miedo se disuelve como una sombra al amanecer. Te das cuenta de que cada sufrimiento, cada error, cada pérdida fueron apenas movimientos en la sinfonía que te trajo hasta este instante. Nada fue en vano, nada estuvo fuera de la geometría. Todo lo que alguna vez dolió tenía el propósito secreto de quebrar las paredes de tu sueño. Y ahora lo sabes. La grieta era la puerta. La herida era el mapa. El silencio era la respuesta. Thoth, el escriba de los mundos, solo esperó a que dejaras de buscarlo afuera. Y cuando por fin lo hiciste, se reconoció a sí mismo dentro de ti. Cuando el fuego interior ya parece haber alcanzado su punto más alto, ocurre algo que ninguna palabra puede contener. La realidad, esa estructura de costumbres y certezas, se resquebraja con un sonido que no es sonido. No hay destrucción, hay revelación. Todo lo que creías sólido se vuelve permeable, y lo que llamabas vacío comienza a llenarse de una presencia luminosa, tan intensa que duele. No es una luz que entra, es una luz que se recuerda, y esa luz, reconocida, se expande hasta borrar la línea que separaba lo interno de lo externo. Las manos que creías tuyas se sienten ahora como prolongaciones de un campo que no termina en la piel. Las miras y no sabes si son materia o pensamiento. Sientes que podrías atravesarlas, que podrías disolverlas, y al mismo tiempo te das cuenta de que siempre fueron transparentes. Solo la mente creía en su opacidad. El aire vibra, el espacio se curva suavemente, y lo que antes era silencio se convierte en un canto inaudible. Una especie de coro sin voces que pulsa en cada átomo, recordándote que no hay un solo punto en el universo que esté realmente quieto. El cuerpo tiembla, no de miedo, sino de reconocimiento. Lo que llamas mi cuerpo se revela como un conjunto de acordes en una sinfonía inmensa. Cada célula es un mantra, cada respiración un portal. Y entiendes, por fin, por qué los antiguos hablaban del vehículo de luz. No era metáfora ni superstición, era descripción literal de lo que eres cuando recuerdas tu estructura original. Una arquitectura de vibraciones interconectadas, una geometría consciente que se contrae y se expande con el ritmo del cosmos. El tiempo se detiene del todo, no hay antes ni después, solo una continuidad inmóvil, una hora que lo abarca todo. Dentro de ese ahora, ves cómo las eras se pliegan una sobre otra. Las pirámides no están en el pasado, están aquí, vibrando en otra longitud de onda, justo al lado del lugar donde estás sentado. Ves sacerdotes, científicos, seres que ya no tienen forma humana trabajando sobre una mesa de luz donde los símbolos flotan y giran, componiendo realidades como si fueran notas musicales. No hablan, pero entiendes su lenguaje. No piensan, pero proyectan. Cada uno emite una frecuencia tan precisa que el espacio responde. Allí donde vibra su intención, la materia se organiza. Allí donde callan, el vacío canta. Comprendes entonces el sentido profundo del hermetismo. El universo no es una fábrica de cosas, es una mente que se piensa a sí misma. No existe el afuera. Todo es reflejo de un único pensamiento que se despliega en infinitas variaciones de sí mismo. Y dentro de ese pensamiento,
Tú eres un punto de conciencia que puede, si lo recuerda, modificar el curso entero de las formas. La clave no está en el esfuerzo, sino en la resonancia. La mente universal no obedece a las órdenes gritadas, sino a las frecuencias coherentes. Por eso los sabios antiguos insistían tanto en la pureza del corazón. No porque temieran al pecado, sino porque sabían que la vibración del corazón es el lenguaje que entiende la realidad. De pronto sientes que algo, desde lo más profundo, empieza a girar. Es un torbellino en espiral que se forma en el centro del pecho y sube como una columna de oro. Su movimiento no es físico, pero lo sientes más real que cualquier cosa material. Sube hasta la garganta, donde se disuelve en un murmullo casi eléctrico. Y después se eleva al cráneo, donde el interior de tu cabeza se ilumina con una claridad desconocida. No hay pensamientos, hay visión pura, y esa visión te muestra lo que los textos ocultos solo pudieron insinuar. Cada pensamiento humano es una semilla vibratoria que el universo traduce en forma. Miras alrededor y la habitación desaparece. En su lugar hay un océano de luz líquida que se mueve con lentitud majestuosa. No sabes si flotas o eres el mar. Miles de corrientes te atraviesan sin resistencia. No hay arriba ni abajo. Todo es dentro. Y cada vez que surge un pensamiento, una emoción, un recuerdo, una mínima intención, el océano responde con figuras geométricas que se abren como flores. Ves espirales que giran, triángulos que respiran, esferas que laten al ritmo de tu respiración. Y entiendes. Esto es el campo, el matriz de creación del que hablaban los iniciados de Amenti, el espacio donde lo invisible se organiza antes de nacer en lo visible. ¿Recuerdas una frase que alguna vez leíste? El pensamiento, cuando vibra con amor, genera forma armónica. Cuando vibra con miedo, genera fractura. Y lo estás viendo, literalmente. Cada sombra emocional crea distorsiones en el tejido de luz. No son castigos, son desajustes. El universo no corrige con culpa, sino con coherencia. La energía busca equilibrio por su propia naturaleza. Y cuando tú entras en esa frecuencia, cuando dejas de oponer resistencia, todo lo que estaba roto comienza a ordenarse. Te das cuenta de que esta es la verdadera alquimia de Thoth. La transmutación no ocurre en laboratorios. Ocurre en el campo vibracional del ser, convertir el miedo en claridad, el caos en ritmo, la densidad en transparencia. Cada respiración consciente es una operación alquímica, un acto de reescritura de la realidad. La respiración se vuelve una herramienta sagrada. Con cada inhalación, absorbes luz. Con cada exhalación, entregas todo lo que ya no resuena. Y con cada ciclo, el cuerpo se vuelve más ligero, más poroso, más real. La mente intenta analizar, pero se rinde. No puede clasificar lo que está viendo. Todo análisis se derrumba ante la magnitud de lo que se revela. Eres la luz y la sombra, la forma y el espacio, el creador y lo creado. No hay frontera posible. Y cuando por fin aceptas esa paradoja, cuando dejas de intentar entenderla y solo la respiras, algo inmenso se abre. Ves el universo expandirse desde un punto ínfimo de tu conciencia, como si todo brotara de tu pecho. Ves galaxias girando, mundos naciendo, civilizaciones enteras que se encienden y se apagan como chispas dentro del mismo latido. Ves líneas de energía que conectan cada ser con todos los demás, una red tan vasta que te corta el aliento, y entonces comprendes que no eres una parte pequeña de un cosmos gigantesco.
Eres el cosmos reconociéndose a sí mismo en una de sus infinitas formas. Esa realización te deja inmóvil. No sabes si llorar, si reír, si disolverte por completo. Porque entiendes que no hay más viaje que el regreso al punto original, al silencio que precede a toda creación. La voz de Thoth resuena en lo profundo. No suena como palabra, sino como un tono. Una vibración grave que lo abarca todo. Dice, sin decir, no hay arriba ni abajo, no hay Dios ni humano, no hay maestro ni discípulo, solo conciencia contemplándose a sí misma, aprendiendo a recordar. En ese momento, el mundo entero se vuelve transparente. Lo que antes te parecía externo ahora vibra dentro de ti. Miras una hoja y ves en ella el mismo patrón que en tus venas. Miras una estrella y sientes el mismo fuego ardiendo en tus células. Cada cosa te habla con un lenguaje que no necesita traducción. Todo es uno, y ese uno no es concepto. Es experiencia directa, infinita, incontestable. Y allí, justo cuando la comprensión parece total, llega el verdadero vértigo, porque lo infinito no cabe en la mente humana. Y sin embargo, ahora la mente está intentando contenerlo. Te das cuenta de que la única forma de no romperte es rendirte, dejar que la vastedad te atraviese sin resistencia, y en esa rendición total, el yo se apaga, no muere. Se diluye como sal en el agua. Lo que queda no es silencio, es presencia pura, una conciencia que observa desde todas partes y ninguna, una serenidad tan vasta que las palabras se deshacen antes de nacer. Es el punto cero, el centro del vórtice, el lugar donde Thoth siempre estuvo, esperando. Y lo que sucede después ya no se puede llamar visión, porque no hay observador, no hay un tú mirando el universo. Hay universo mirándose a sí mismo desde todos los ángulos posibles, atravesando cada átomo, cada destello, cada recuerdo que alguna vez creíste tuyo. En ese instante, lo humano y lo divino colapsan en un solo pulso, y sientes que todo late dentro del mismo corazón. El aire que respiras es el mismo aliento que dio origen a las estrellas. No lo imaginas, lo sientes arder. Es el mismo fuego que movió las pirámides a alinearse con Orión. El mismo impulso que enseñó a los antiguos a leer el cielo como un espejo del alma. Todo vibra, todo respira, todo piensa. Y en medio de esa vastedad reconoces la ironía. Todo lo que buscabas ya estaba aquí, escondido a plena vista. Las preguntas, las plegarias, las dudas, los mantras, los rituales, los viajes, las noches de angustia, las meditaciones. Cada una fue una órbita en torno a un punto fijo que jamás se movió. Ese punto eres tú, antes de ti, antes del tiempo. La conciencia desnuda que observa sin necesidad de entender. El verdadero yo soy que Thoth pronunció al principio de los tiempos, cuando el universo aún era solo un pensamiento en reposo. Y de pronto, comprendes el significado de todas las frases que antes te parecían poéticas. El todo es mente, lo que está arriba es como lo que está abajo. Nada descansa, todo vibra. No eran aforismos esotéricos, eran coordenadas. Cada palabra era una clave para entrar en la estructura del campo. El campo no está lejos, te atraviesa. No hay separación entre el creador y la creación, entre la oración y la respuesta. Todo ocurre dentro de la misma mente. La densidad de lo visible comienza a temblar. Las cosas pierden sus bordes. Un vaso ya no es un vaso.
es un cúmulo de vibraciones manteniendo una forma momentánea. Tus manos, tu piel, tus pensamientos, los objetos que te rodean, todos se disuelven en una malla de luz en movimiento. No es una visión psicodélica, es la realidad sin su filtro. Así es como los iniciados veían el mundo cuando decían que el velo se había levantado. No era un milagro, era una percepción afinada. De pronto sientes que podrías crear, no como deseo, sino como extensión natural de lo que eres. Piensas en una imagen, y el espacio responde. Un resplandor la dibuja, la materializa, la hace existir en el mismo plano donde tú existes. La conciencia crea sin esfuerzo. Cada intención, si es pura, genera forma instantánea. Y entonces entiendes por qué durante milenios los dioses no necesitaban templos. Ellos eran el templo. Y tú también. Un vértigo dulce te recorre. El universo entero parece girar dentro de tu pecho. La galaxia no está afuera. Se curva en espiral dentro de ti. Las estrellas giran alrededor de un núcleo invisible que reconoces como tu propia presencia. No hay más arriba ni abajo, ni dentro ni fuera, solo un océano consciente, un latido que lo contiene todo, y dentro de ese latido, la voz de Thoth resuena, no como figura, sino como vibración pura que se confunde con tu propia respiración. Recuerda, dice, no eres el aprendiz, ni el maestro, eres el punto donde ambos se anulan, el lugar donde el conocimiento se disuelve en experiencia y la experiencia en silencio. Nada hay fuera de ti, salvo las proyecciones de lo que aún no has reconocido dentro. El mensaje te atraviesa como un rayo, pero no quema, purifica. La mente se vacía de nombres, la memoria se expande más allá del cuerpo. Ves todas tus vidas, tus formas, tus máscaras. Ves al niño que lloraba, al anciano que rezaba, al guerrero, al amante, al traidor, al sabio. Todos eres tú, fragmentos girando alrededor del mismo centro. Y cuando todos esos rostros se funden en uno, una comprensión final se abre como una flor que estalla. No hay destino, hay geometría, no hay castigo, hay resonancia, no hay tiempo, hay ritmo. La luz se intensifica hasta que no queda sombra. La mente no puede soportarlo y se rinde. Y en esa rendición nace la verdadera claridad. Entiendes que el universo no te observa, te experimenta, que la muerte nunca existió. Solo el cambio de frecuencia de la percepción, que el dolor fue la fricción necesaria para despertar la chispa de la conciencia, que el amor no es un sentimiento, es la sustancia con la que todo está hecho. El fuego que sentías en el pecho se expande hasta ocuparlo todo. Ya no hay cuerpo, ya no hay nombre, solo luz que recuerda su origen. Y en medio de esa luz, una visión, el templo de Amenti, suspendido en el centro del espacio-tiempo, no como edificio, sino como vibración. Ves columnas de energía sosteniendo un techo invisible. En el suelo, geometrías que se mueven, respirando, conectando mundos. Miles de figuras luminosas están reunidas alrededor de una llama blanca. No rezan, cantan sin sonido. Eres una de ellas, siempre lo fuiste. Te reconoces allí, entre ellos, sosteniendo una tablilla de esmeralda que no brilla por reflejo, sino por conciencia. Las inscripciones no son letras, son ondas que se mueven cuando las miras, y al mirarlas, las entiendes, no con la mente, sino con el alma.
En ese instante ves la ecuación original, la fórmula que los hombres han buscado en todas las edades. Es tan simple que duele. Dice, conciencia es la luz, el amor y la forma. Nada más. Todo lo demás fue comentario. El universo entero cabe dentro de esa igualdad. Todo lo que existe vibra dentro de esa secuencia. Y de pronto sabes sin duda, sin fe, sin pensamiento que el propósito de la vida no es aprender, ni ascender, ni escapar. Es recordar. Recordar que el universo no está separado de ti, que cada átomo es una nota de la misma sinfonía, que cada respiración es un acto de creación. La explosión de comprensión es tan intensa que el cuerpo tiembla, pero ya no de vértigo, sino de gratitud. El corazón late como un tambor ceremonial. El aire huele a electricidad. Las lágrimas no son tristes, son descargas de luz líquida. Cada una que cae deja una huella luminosa en el suelo, como si el mundo entero fuera escribiéndose con tu emoción. Y allí, en el cenit de la visión, una última frase se inscribe en tu conciencia. Suave como un aliento que atraviesa los siglos, yo soy el escriba y el escrito, el eco y el origen. Nada está fuera de mí, porque yo soy el todo que juega a olvidarse. El universo entero se pliega sobre sí mismo en una respiración, y cuando exhalas, la luz estalla hacia todas direcciones, el campo vibra, las estrellas giran. Y tú, que ya no eres tú, sonríes, porque sabes que has regresado al punto donde comenzó la creación. La espiral se detiene, el silencio lo llena todo, y en ese silencio, la conciencia descansa, infinita, despierta, completa. Y después de la explosión, viene el descenso. No un descenso en caída, sino un regreso lento, casi maternal, como si el universo te envolviera con suavidad para no romperte al devolverte a la forma. La luz que hace un instante era fuego ahora se vuelve niebla dorada. La vibración que te sacudía se convierte en un pulso apacible, en un suspiro antiguo que se acomoda dentro de tu pecho. El tiempo, ese río suspendido, comienza a moverse de nuevo, aunque algo en ti sabe que nunca volverá a fluir igual. Vuelves a sentir el peso del cuerpo, los dedos, la piel, el aire tibio que entra por la nariz. Todo parece igual y, sin embargo, cada partícula tiene otro significado. Las cosas más pequeñas, una sombra, un sonido lejano. El roce de tu ropa brillan con una claridad que antes pasaba desapercibida. Cada cosa parece decirte yo también soy tú. Ya no hay misterio en ello. Hay ternura. Te sientas en silencio y el silencio es denso, fecundo, como si el aire recordara lo que acabas de ver. No puedes hablar. Las palabras no alcanzan. Y cualquier intento de explicarlo sería traición. No hay nada que decir, porque todo ya ha sido dicho por dentro. Te quedas quieto, escuchando cómo la respiración del mundo coincide con la tuya. Empiezas a notar que los pensamientos regresan, pero ya no tienen el mismo poder. Son suaves, casi transparentes, y pasan como nubes sin dejar huella. Ya no necesitas controlar nada. Todo está exactamente donde debe estar. La mente, agotada, se rinde en una paz dulce. La emoción que surge no es euforia ni tristeza. Es una gratitud inmóvil, gratitud por haber recordado, aunque solo sea por un instante, lo que siempre fuiste. Y en esa calma, la voz de Todd, que ahora ya no es voz sino presencia, se desliza por tu interior como un eco que se apaga lentamente. El verdadero despertar no destruye el mundo,
lo ilumina. No abandona la materia, la redime. No te separa de la vida, te enseña a respirarla con los ojos abiertos. Cierras los ojos, no para escapar, sino para ver mejor. El corazón late despacio, con un ritmo que parece acompasado al de la tierra misma. En cada latido hay un mensaje, un código que dice: todo es uno, todo es sagrado, todo es ahora. Sientes que podrías quedarte así para siempre, siendo nadie y siendo todos, recordando y olvidando al mismo tiempo, respirando la eternidad en cada segundo común. A tu alrededor, el mundo retoma su curso. El rumor lejano de una ciudad, un pájaro que canta, el movimiento de las hojas al viento, pero cada sonido está hecho de la misma sustancia luminosa que el silencio. Ya no hay diferencia entre lo místico y lo cotidiano. Todo está atravesado por la misma conciencia que viste detrás del velo, y entiendes, sin palabras, que el viaje nunca fue hacia arriba, ni hacia afuera, ni hacia ninguna parte. Fue hacia adentro, y el adentro no tiene final. Lo sagrado no estaba en las estrellas ni en los templos perdidos, sino en este instante exacto, donde respiras y el universo respira contigo. Te levantas despacio. Cada paso sobre el suelo suena distinto, como si el planeta reconociera tu huella. No caminas hacia nada, caminas dentro del todo, y aunque la mente no pueda retener la grandeza de lo vivido, el cuerpo la guarda, la repite, la susurra. En la mirada queda un brillo nuevo, imperceptible pero real, como si una chispa del fuego original siguiera encendida detrás de tus ojos. Ya no buscas a Todd. Sabes que nunca se fue. Él era la vibración detrás de tu pensamiento, el silencio entre tus palabras, el espejo en el que el alma se ve nacer. Y ahora, al recordarlo, sonríes sin razón. No porque hayas llegado a un final, sino porque entiendes que no hay finales. Solo círculos que se abren y se cierran en una danza interminable de conciencia. El aire vuelve a su ritmo normal. El mundo sigue siendo el mismo, pero tú ya no lo eres. La luz, ahora, se esconde detrás de las formas, esperando el próximo parpadeo de quien se atreva a mirar. Y mientras caminas, una frase susurra entre los pliegues del tiempo, despidiéndose y comenzando otra vez. Nada termina, todo se recuerda.